La Defensoría del Pueblo con CHS Alternativo ha tenido la posibilidad de hacer un seguimiento al tema de explotación, de todas las formas de explotación que se van y dan en materia de trata y explotación humana, y lo que hemos podido advertir es que no existe una voluntad política para poder abordar como debería ser este tema. Y esa falta de voluntad política también se ha reflejado en la falta de un presupuesto adecuado para enfrentar esta problemática desde la prevención, pero también la atención. Entonces, sí, para nosotros es un tema que en el año 2023 debería ser tomado con mucho mayor preocupación desde el Estado para poder dotar de los presupuestos a los diversos sectores, pero también al sistema de justicia, porque lo que hacen las fiscalías, el Poder Judicial, en verdad es muy poco para poder enfrentar a un fenómeno tan grande donde el nivel de denuncias es muy bajo. El hecho de que haya una cifra tan alta de percepción directa de la ciudadanía, que ha sido muy valioso en cuanto a la trata y el trabajo forzoso, hace ver de que los esfuerzos institucionales deben ser mucho más efectivos para poder atender esta problemática. Y mientras no haya esa voluntad de la que hablaba, ese presupuesto destinado a ello, las cifras ocultas siempre van a estar presentes y esto se va a extender. Entonces, lo grave de que se extienda una forma de violencia tan gravosa contra principalmente mujeres, menores de edad, contra personas que son objeto de trata con diferentes fines, pero básicamente la explotación sexual, hace de que el fenómeno siga creciendo y las personas actúen con impunidad, pero también que las personas no sepan asumir ese riesgo. Por ejemplo, se tiene que hacer campañas de educación a los adolescentes, las adolescentes, sobre lo que significa la trata, por qué no hacer contacto con determinadas personas para que luego puedan ser captados en estas grandes redes. Hemos encontrado digamos, un denominador común respecto a la vinculación de la trata respecto de personas migrantes, generalmente mujeres, adolescentes. Hemos visto casos que han ocurrido de personas que han sido captadas para desarrollar labores, por ejemplo, de modelaje, de ser anfitrionas, y en esto pesa mucho la anatomía de las mujeres venezolanas, colombianas, que se han visto, digamos, fácilmente beneficiadas con lo que les podían ofrecer. Hemos visto casos en Huacho, incluso menores de edad que han entrado a penales, que eran explotadas sexualmente y que han venido con otro fin. Entonces, sí es una situación muy grave, los casos los conocemos, hemos hecho coordinaciones con el Ministerio Público, con el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque claro, en estas personas el problema es mucho mayor porque no hay redes amicales, familiares, la familia está lejos, cuando son menores de edad, hasta el retorno a su país se vuelve complejo porque hay que ver el tema de las autorizaciones para que puedan salir. Entonces, sí necesita una mirada muy amplia, un engranaje de todos los sectores de salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para poder darles las garantías y que ellas también tengan una recuperación en su vida en general, pero también en su salud física, en su salud mental, en la forma como se relacionan. Hemos visto también estos casos, por ejemplo, en lugares donde hay actividades ilegales, ¿no? La tala, el narcotráfico, la minería informal, ilegal, donde son captadas y llevadas a estos escenarios para explotarlas sexualmente. El año 2023, desde la Defensoría, pensamos abordar en un informe esta problemática para poder relevarlo en forma mucho más
sistematizada el trabajo desde el Estado para poder poner a buen recaudo, para poder educar, informar a los niños, niñas y adolescentes de los riesgos que podrían significar las redes y todas las plataformas en las que ellos pueden estar vinculados, es un trabajo muy incipiente. Y es la forma más gravosa por la que ellos pueden ser cooptados por personas que obviamente muestran esa amigabilidad, esa afabilidad, ¿no? En contextos en los cuales no solamente son niños de hogares disfuncionales o que están en abandono, ha ocurrido en hogares bien formados donde los padres no sabían que sus hijos o hijas, por ejemplo, estaban siendo captados por personas inescrupulosas, delincuentes que detrás de una plataforma virtual están justamente tratando de llevarlos para explotarlos sexualmente. Entonces, sí necesitamos que haya una cruzada nacional que debe ser liderada por el sector educación, por el Ministerio de la Mujer. Y acá, a la falta de voluntad política, también entendemos en la Defensoría del Pueblo que falta la articulación, porque estos son trabajos que deben ser intersectoriales, que deben ser en los diversos niveles de gobierno, y ahora con mayor razón estamos iniciando el 1 de enero la gestión de 25 gobiernos regionales, gobiernos locales, provinciales y distritales en todo el país. Es decir, vamos a tener un cambio total de autoridades regionales y locales que necesitan entender cuáles son esos problemas en los cuales también ellos tienen competencia para poder intervenir desde la posición que tienen. Sí, nosotros creemos que en general el gobierno ha estado muy desvinculado de las políticas públicas y más bien haciendo una defensa a la persona del presidente y los ministros de Estado y su entorno que tenían graves denuncias de corrupción. Sabemos que esto ha terminado con un golpe de Estado, pero sí entendemos de que no podemos quedarnos con un marco normativo, porque las normas, si no se convierten en realidad para cambiar la vida de las personas que hoy, por ejemplo, son víctimas de trata o aquellas que están en riesgo de serlo, sí las normas no tienen ningún sentido ni valor utilitario en la vida de cada quien. Entonces, sí creemos que las políticas deben apuntar a que las normas se conviertan en una realidad para las personas, que las protejan realmente. Y eso pasa por generar cambios de conducta, por generar noción de los riesgos que significa someterse a ello para las potenciales víctimas, para los padres de familia, para la sociedad en general, pero también una mano firme frente a quienes ejercen estos delitos, y para ello el sistema de justicia debe ser potenciado para dar cuenta de que no hay impunidad en este tipo de delitos. Nosotros creemos que debe haber una real voluntad política y una comprensión de la dimensión de este problema, y precisamente los informes de CHS Alternativo, de la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de cuál es la situación y la proposición que se necesita. En segundo lugar, se necesita una articulación de todos los ministerios, niveles de gobierno, sistema de justicia, para poder responder con resultados que sean tangibles, más que una suma de actividades. Y lo otro es otorgarle el presupuesto que no solamente debe ser del gobierno nacional, sino como desde los gobiernos regionales y locales también se destina presupuestos para abordar esta problemática desde la prevención, que es el tema más fuerte, más complejo, de largo plazo, y el tema de la atención. Porque si bien es cierto que hay víctimas que son recuperadas, también hay acciones que pueden hacer los gobiernos regionales. La presidenta de la República debe conocer esta problemática, el premier debe conocer esta problemática y liderar los esfuerzos de los sectores que obviamente por las políticas que les corresponde ya deben tomarlos como tal. Vemos que el tema es abordado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de la Mujer, pero se necesita una mayor articulación y también ponerle el foco en las zonas de captación y en las zonas donde son trasladadas estas personas.